Bueno, estamos en esta parte ya de regreso en Iquique al Día. Nuestro siguiente invitado es el señor Abraham Sangüesa, quien es director de la compañía de teatro Antifaz. ¿Cómo estás, Abraham? Bien, aquí estamos nuevamente en vuestro programa y bueno, agradecido de la invitación y bueno, con hartas noticias, no muy positivas para el mundo cultural. Necesito, Abraham, antes de entrar de lleno a tu tema, que en el fondo es tu tema también, llegó esta carta del señor Diego Tejada y dice: escribo esta nota al director con un gran pesar, como miembro de esta sociedad, como actor cultural de la ciudad y sobre todo como una persona que aprecia de sobremanera el arte, no puedo pasar por alto el funeral de uno de los espacios culturales de Iquique y, por qué no decirlo, de la región en su totalidad, el espacio cultural Antifaz, ubicado en la calle Riquelme antes de llegar a Vivar. Ha anunciado públicamente el cierre de sus puertas para el día 15 de noviembre. Como miembro que fui de la primera escuela profesional de teatro, tengo la obligación de denunciar esa desidia que mantienen las autoridades por la cultura. Obviamente estamos hablando de Antifaz. Digo desidia, dice la carta, y solo escribir esa palabra, la impotencia es máxima. ¿Seguro que escritor? No hay avances en materia cultural en Iquique. No hablo de los artistas, que todos ponemos el esfuerzo suficiente para empapar a la ciudad de distintas disciplinas durante todo el año, pero ese esfuerzo es estrangulado por los que de una u otra forma deberían darnos las herramientas o simplemente las soluciones para poder afianzar el arte, no solo en las calles. Necesitamos espacios. ¿Qué piensas de lo que manda a decir Diego Tejada? Sí, anoche lo leí, lo posteó. Bueno, se suma a otras cartas, a otros mensajes que hemos recibido incluso desde Santiago y del extranjero también, por el tema al final que nos conocen bastantes compañías que se han enterado de esta situación y bueno, desde el extranjero han dicho que es una vergüenza ajena que se esté dando esta situación, que no solamente sea en Iquique, que también en este momento en Santiago dos salas de teatro también están anunciando cierre. Lo que menos les importa el tema de la cultura. Lo que pasa es que es un poco contradictoria la postura del gobierno, que por un lado dice que quiere reforzar el tema cultural y van creando nuevos programas, pero resulta que no resuelven los temas de fondo. No sacamos nada con crear otros programas, que ahora por ejemplo se llama Ciudad Creativa, y otros más, si no resolvemos el tema de fondo. Iquique desde hace más de 8 años que tiene serios problemas de infraestructura cultural y se lo hemos hecho saber a las autoridades que estamos en este problema y nadie toma cartas en el asunto. ¿Cuáles son las autoridades que se los ha hecho saber y que no ha tomado cartas en el asunto? Bueno, anteriormente, en el gobierno anterior, al intendente, gobernador, que estuvieron en nuestra sala un par de veces, a los cores, todos los cores anteriores estaban al tanto, y muchas veces ellos hablaban sobre la creación de un gran centro cultural que era como una de las metas de ellos. Nosotros esperábamos que antes que terminara el periodo de ellos eso se pudiera cumplir, lamentablemente no se dio, pero debo reconocer que en ese entonces había un diálogo de ellos con los artistas, cosa que no está ocurriendo en la actualidad. En este gobierno. Ahora, ¿qué pasa con el tema municipal? ¿Tiene alguna relación? Nosotros poco conversamos con la municipalidad en la actualidad porque ahí está un poquito desordenado el tema cultural, entonces cuando uno va a hablar le dicen no, habla con este otro, entonces nosotros preferimos decir no nos metemos ahí en definitiva. Porque a ver, Abraham, ¿y qué es lo que pasó? La compañía Antifaz viene funcionando hace bastante tiempo, tenían un espacio en donde ustedes presentaban sus obras, ensayaban, se utilizaba para las diferentes formas que ustedes tenían sus necesidades, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo mantenías ese espacio y por qué dejaste de poderlo mantener? Y la otra pregunta que se viene de inmediato, ¿Antifaz sigue existiendo como compañía? Sí, bueno, primero te aclaro la segunda pregunta porque en el diario salió de que Antifaz se disuelve y eso no es así. Antifaz va a continuar, tenemos muchos otros proyectos, por ejemplo el festival, que es algo que es un compromiso de ciudad. Sí, en febrero se va a realizar el festival, como normal, ya están todos los pasajes comprados. En febrero, del 4 al 15 de febrero. Pero antes no era en febrero. Antes era en septiembre, octubre. Claro. Sí, no, ahora se corrió para febrero por un tema, por el terremoto básicamente, y yo creo que ya se va a quedar ahí.
Pero respecto de la sala, la verdad es que la sala nunca tuvo un financiamiento del Estado para su mantención. Ya. Lo que nosotros hacíamos era de los proyectos que íbamos ganando, ya sea privados o gubernamentales, sacábamos una cola de los honorarios en acuerdo con la directiva. De esos honorarios me incluía yo, obviamente, y con eso pagábamos la mantención del espacio que supera el 1.200.000, 1.300.000 mensual. Eso cuesta mantener la sala Antifaz más o menos. A ver, ¿me estás hablando solamente del arriendo del lugar? Arriendo, luz, limpieza, teléfono, luz, agua, teléfono, técnico, ya, todo, eso, todo, eso. todo lo que se necesitaba, perfecto. Claro, que no es tan caro, no es una cifra así, por ejemplo, no sé cuánto saldrá mantener el GAM, pero nosotros somos una pequeñez al lado del GAM. ¿Qué? El GAM. Allá. Somos una pequeñez al lado del GAM. Pero para nosotros, sí, 1.200.000 es mucha plata y eso nos hace que tengamos que... Y eso lo tenías que financiar mes a mes con diferentes proyectos que te ibas ganando. Exacto. Y ahora resulta que no te ganaste un proyecto. No, me gané 2 proyectos que presentamos al gobierno regional, siendo que estaban dentro de los mejores evaluados. Por eso me suma lo que dijo el anterior, el mismo caso anterior, que al final se pasaron, no sé por dónde, disculpando la expresión, la evaluación de las personas que ellos contratan para evaluar los proyectos. ¿Cuántos puntos tenía tu proyecto? Sobre 80 puntos. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué explicación te dieron? A mí no me han dado ninguna explicación. Yo creo que ellos están bastante molestos conmigo porque he sido el que más ha revuelto el gallinero desde que asumieron, porque ellos entraron con una mala postura en temas culturales al gobierno regional. ¿Cómo entraron con una mala postura? ¿Qué crees tú? ¿Entraron no sabiendo o teniendo ya la idea de decir vamos a cortar un montón de proyectos porque no nos parece y sin tener idea? Lo que pasa es que ellos decían que había que cortar con aquellas gente del mundo de las artes que todos los años se gana proyectos y que había que darle oportunidad a la gente nueva. Nosotros siempre hemos dicho que es importante que la gente nueva también tenga un espacio, tenga una oportunidad. De hecho, alguna vez fuiste nuevo también. Claro, pero Antifaz, por ejemplo, recién venimos a ganar un proyecto, llevamos 20 y tantos años y recién nuestro primer proyecto fue el 3er año de vida. Tuvimos que durante 2 años nosotros financiar todo y al 3er año recién vinimos a ganar un proyecto. Entonces yo creo que primero hay que demostrar que uno es capaz de mantenerse en el tiempo y además que eres capaz de hacer cosas buenas, porque si vas a hacer un proyecto solamente para ganar unas lucas y después desapareces, a mí me parece que eso es un oportunismo sencillamente. Abraham, ¿qué va a pasar ahora con Antifaz? ¿Qué vas a hacer con ese espacio y todo lo demás? Bueno, en este momento yo voy viajando a Santiago, ahora en noviembre, para cerrar temas con los productores por el festival. El 15 empezamos a desalojar después de la función de... ¿No vas a poder seguir de ninguna manera? O sea, no estás viendo, por ejemplo, si hay un financiamiento privado, no estás viendo, por ejemplo, si se puede presentar un proyecto a otra entidad, mineras. Bueno, nosotros esta crisis ya viene hace más de un año que lo veníamos visualizando y lo conversamos con personeros de gobierno, lo conversamos con la gente del Consejo de la Cultura, le hicimos ver el problema en el que estábamos y todos decían sí, que lamentaban, pero que iban a ver cómo se podía solucionar el tema y la verdad es que nunca hubo nada concreto. Entonces, actualmente yo solamente puedo decir, mucha gente me ha preguntado si Antifaz, la sala se cierra definitivamente. Yo digo que hasta el momento sí, a menos que aparezca algún generoso empresario, que ya lo hemos gestionado y no ha resultado, o alguna autoridad de gobierno que diga, ok, veamos cómo presentamos un proyecto para que esto pueda seguir su rumbo. Pero hasta el momento no ha ocurrido, nadie se ha acercado a hablar conmigo del Estado. ¿Sigues teniendo un grupo amplio de alumnos ahí o no? No, en la actualidad no, porque ¿qué le podemos ofrecer si no tenemos proyectos? Pero, ¿y lo que había la otra vez que se podía estudiar profesionalmente teatro ahí en ese espacio? Del FNR que venían financiando. Pero entonces no estaba financiada una carrera completa. No. El acuerdo de los cores anteriores era que se iba a financiar semestre a semestre. Y como se metió justo en los últimos 2 periodos de ellos, claro, financiaron los 2 semestres, pero el 3er semestre, cuando asume estos nuevos cores, desconocen las bases anteriores. ¿Y tuviste que decirle a los alumnos váyanse para la casa? Es que todos ellos sabían que estábamos sujetos a eso. Wow. Todos los alumnos sabían que estábamos sujetos a este famoso proyecto. Y estos cores desconocen las bases y redactan unas nuevas bases y dentro de esas establecen que no se puede financiar ningún tipo de escuela artística. Eso lo dice en las bases. ¿Y lo dice por qué? ¿Qué explicación dan al respecto? Bueno, me parece que eso es una horrorosidad lo que ellos hicieron, partiendo de la base de que ellos no tuvieron ningún diálogo con la comunidad artística para poder redactar esas bases.
Bueno, Abraham, te deseo la mejor de la suerte. Gracias. Ojalá que todo se te resuelva por ti y por el bien de la cultura en nuestra ciudad, que tanto le falta. Gracias. Ok, antes de terminar esta parte, señor director, déjeme terminar de leer un poco esto o lo leo a la vuelta. Ok, vamos a un corte y volvemos. Do